Vayan tomando sus asientos para que demos comienzo con la siguiente mesa. Las de atrás. Ahora cerramos esto y abrimos la. Les pedimos de favor que tomen solamente los lugares que están disponibles. No puede haber nadie de pie o pegado a los cristales debido a las instrucciones de Protección Civil. ¿Ya? Okay. Vamos a dar comienzo al tema 2, la organización y funcionamiento de los archivos privados. Cedo la palabra al moderador, el licenciado Gumaro Damián Cervantes, docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, comunidad de la escuela, autoridades, profesores, alumnos, comunidad en general y sobre todo a nuestros visitantes que nos acompañan en esta ocasión. Bien, ahorita damos inicio a la mesa 2 de este simposio, titulada esta mesa, la organización y funcionamiento de los archivos privados. Generalmente se tiende a enfocar mucho la archivística al sector de la administración pública. He escuchado a un par de colegas que de repente pareciera que la archivística es exclusiva de la administración pública, pero la archivística es una ciencia que abarca todos los archivos y en el sector privado también hay archivos. Y entonces, para platicar de este tema, tenemos en primer lugar a la licenciada Belén Oviedo Gámez, presidenta de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, AC, y le damos la palabra para que nos presente su exposición. Un aplauso, por favor. Muy buen día tengan todos ustedes y a nombre de los que integramos la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, agradecemos la invitación de la EMBA a estar aquí con ustedes, una oportunidad para darles a conocer brevemente quiénes integramos esta asociación y al final me concentraré un poco en la institución para la cual yo trabajo y que fue un poco lo que me pidieron como ejemplo de la organización de los archivos privados. La que sigue, por favor. En 1993, en un Congreso Nacional de Archivos en Aguascalientes, nos enteramos por primera vez de la iniciativa que estaban teniendo algunos compañeros por integrar a los archivos privados en una asociación. Este año estamos celebrando 25 años de que se creó la asociación. Ustedes pueden ver aquí la lista de los que fueron los miembros fundacionales. En realidad, el acta constitutiva la firmaron 11 integrantes y a lo largo de 8 meses, perdón, aquí me faltan 2 que no se alcanzan a ver, llegamos a ser 18 integrantes. Falta el archivo Vito Alessio Robles, que ahora se encuentra como parte ya del archivo estatal en Coahuila, y otro archivo, Martín Luis Guzmán. A los 8 meses de haberse creado la asociación, la que sigue por favor, publicamos la primera guía de archivos y bibliotecas privados. La que sigue, actualmente esta es la relación de los miembros que tenemos en 2019. Hay tanto representantes de los principales o de los más grandes, porque no se puede decir principales, archivos y bibliotecas privados de este país, como pequeños archivos y bibliotecas. Se ha tenido la idea en foros que hemos estado que los archivos privados tenemos muchos recursos económicos, tenemos las mismas carencias que cualquier otro archivo,
Aún los grandes archivos que pudieras parecer que son los que económicamente tienen más posibilidades por estar en instituciones muy grandes, no lo es así. La que sigue, por favor. Una de las características de esta asociación civil y que es fundamental es que todos los miembros tienen que tener abierta a la consulta pública sus archivos y bibliotecas. Si no cumplen ese requisito, no pueden ser miembros de AMAPAC. Es fundamental porque uno de los objetivos de la creación de esta asociación fue precisamente el apoyar y contribuir al conocimiento de la historia de nuestro país. Mucho de la historia económica, social, política, religiosa está también en los archivos privados. Continuamos, por favor. Bueno, de entrada, entre los objetivos de la asociación era precisamente este apoyo mutuo. Como yo decía, tenemos grandes archivos y archivos pequeños. Un ejemplo, que ahora ya es un archivo grande, se puede decir porque se fueron organizando y consolidando bastante bien, fue el archivo de Manuel Gómez Morín, que originalmente estaba en la cochera de la Casa de la Familia. Se integran a la asociación, son miembros fundadores, y ¿qué pasa? Les llegan investigadores extranjeros a consultar. Entonces no tenían como que mucha idea de cómo trabajarlo. La esposa de Manuel, yo siempre hago este comentario porque era maravillosa, se preocupaba tanto que los investigadores estaban todo el día y no comían nada. Entonces ella cada rato quería estarlos atendiendo, porque le daba pena. Entonces el investigador como que no podía avanzar mucho, hubo que platicar con ella, se organizaron muy bien y ahora, bueno, son parte y físicamente tienen albergue en el ITAM y es un centro, se creó ya como una asociación civil. Continuamos, por favor. Inicialmente también fue este intercambio académico y de información entre los miembros, quienes ya podían y tenían todas las herramientas para poder microfilmar o dar restauración a los archivos. Fuimos, o sea, los grandes iban apoyando a los pequeños y poco a poco nos hemos ido reforzando un poquito más. Siempre hemos mantenido hasta ahora un promedio de entre 28 y 30 miembros anuales. Algunos han ido saliendo porque son archivos que se han ido integrando también a otros archivos más grandes por falta de recursos económicos, ya sea privados o de universidades. Pero en promedio somos aproximadamente 30. ¿La que sigue? De manera, para nuestra organización tenemos una mesa directiva que dura 2 años, con posibilidad de ser reelecta 2 años más, y tenemos comisiones de trabajo. Cada una, para poder ir trabajando, como en todas las asociaciones, son trabajos que se hacen de manera honoraria, y bueno, tenemos como mucha iniciativa, y quien está ahí tiene que tener el compromiso de cumplir con las tareas que se le asignan. La que continúa, la que sigue, por favor. Tenemos nuestra propia línea editorial, como yo les comentaba, la primera guía se publicó, nosotros nos creamos legalmente el 20 de abril de 1994 y en enero del 95 estábamos ya presentando la primera guía, se encuentra aquí. Al final voy a hacer entrega al maestro de 2 de las guías donde hay un breve resumen del contenido de cada uno de los archivos y bibliotecas que integran la asociación. Van a quedar para la biblioteca. Yo espero que les sirvan no solo a los estudiantes, sino bueno, a todos los que quieran, y están también en cada una de nuestras instituciones. La que continúa. Somos miembros también de la mesa directiva de Memoria del Mundo. Estos son solo algunos de las instituciones miembros que han tenido reconocimiento como Memoria del Mundo. Continuamos, por favor.
Bueno, y en breve resumen, estos son las acciones más importantes que hemos tenido a lo largo de 25 años. De acuerdo a la Ley Federal de Archivos, que está ya por derogarse en cuanto entre en vigor prontamente la Ley General de Archivos, somos los únicos representantes de la sociedad civil dentro del Consejo Nacional de Archivos. En AMAPAC somos conscientes que se tiene que trabajar todos los días, o sea, no creemos en que ya estamos sentados en la mesa y vamos a ser eternos. Por eso es que propusimos para la Ley General de Archivos que el representante de los archivos privados en el Consejo Nacional de Archivos es a través de una convocatoria que va a emitir el Consejo Nacional y que sea una asociación legalmente constituida. Nosotros habíamos propuesto 20 años, finalmente quedaron 10 años, con 10 años de antigüedad, y que tenga como mínimo 20 instituciones representadas. ¿Por qué? Porque la propuesta inicial era que se iba a nombrar como representante de archivos privados a un archivo privado que fuera miembro del Sistema Nacional de Archivos. Pero entonces, un archivo no representa a un conjunto. Por eso fue que la propuesta es que sea una asociación, no necesariamente AMAPAC. AMAPAC estará obligado a seguir trabajando si quiere conservarse en la mesa. Y si no, bueno, pues será nuestra responsabilidad quedar fuera. Entonces, en ese sentido, bueno, buscamos también ser abiertos y no decir solamente esta asociación civil. Y bueno, ahora la que sigue, por favor, la invitación a todos ustedes. AMAPAC está celebrando sus primeros 25 años de vida y hemos organizado, no se ve muy bien ahí, pero yo le voy a pedir de favor a los organizadores de este encuentro, les voy a mandar toda la información, si nos hacen favor de apoyarnos también para quien quiera conocerla. Hemos organizado este coloquio no dirigido exclusivamente a archivos y bibliotecas privados, sino que nos pueda servir a quienes estemos trabajando en esto. No se ven muy bien ahí las temáticas, pero hay conservación de archivos, archivos y bibliotecas frente a las legislaciones, otra es derechos humanos también, y creación de nuevos públicos, en esta búsqueda de que la gente se acerque más a los archivos, de romper esta barrera entre la gente de la calle, no investigadores, y los archivos. Continuamos, por favor. Y ahora me centro brevemente, me quedan 3 minutos, para hablar de una de los miembros de AMAPAC, que es el Archivo Histórico de la Compañía Real del Monte y Pachuca, que pertenece a una asociación civil que es Archivo Histórico y Museo de Minería. Aquí me gustaría nada más poner como punto relevante, que ustedes lo podrán leer ahí, que a partir de la existencia de un archivo y como una manera de sacar el archivo a la calle, por así decirlo, que la gente conozca, empezamos a crear primero un museo en la ciudad de Pachuca. A partir de que se abre este primer museo, la gente se acerca y empieza a reconocer, la que sigue por favor, algunos familiares, y entonces la demanda de consulta en el archivo se va a incrementar por la gente que quiere conocer su pasado minero, porque reconocieron a un familiar en las fotografías del archivo. Incluso ahora tenemos demandas de consulta de gente que está en Estados Unidos, que nos mandan correo electrónico, les cobramos 150 pesos por la consulta y por mandarles un CD con la información escaneada y la fotografía de su familiar. Siempre los invitamos, la que sigue por favor, a que ustedes pueden leer porque ya me quedan 2 minutos, yo les voy contando nada más rápidamente, y esta es una forma de ir acercando también a la gente a los archivos. Ahora tenemos ya, a partir de esta información, 4 museos, 3 en Real del Monte, 1 en Pachuca, y estamos trabajando en la restauración de una mina también, todo dirigido a apoyar la educación, a difundir el contenido de los archivos. Continuamos, tenemos un archivo con aproximadamente 3,000 metros lineales de documentación, la que sigue por favor, generados por una sola empresa minera.
Lo que hicimos para la clasificación de los archivos fue estudiar los organigramas, la estructura administrativa de la empresa, la que sigue, y a partir, aquí tenemos nuestros fondos documentales. A partir de esta estructura administrativa es que tenemos los fondos documentales que corresponden a los grandes periodos de la historia. Después tenemos ahí las secciones, las series y las subseries que tienen que ver con las direcciones, los departamentos y los tipos documentales. Y la cronología, dice siglo XIX, termina en 1911 porque, bueno, respetamos los expedientes como están integrados. El único que no sigue esta clasificación es el fondográfico, porque hay son fotografías, mapas, planos y carteles. ¿Continuamos? Bueno, aquí ya me adelanté un poquito diciéndoles cómo es un poco esta división de la organización para ¿Continuamos? Por favor. Tenemos aproximadamente un 80-90% de avance en la clasificación y ahora nos estamos abocando a la catalogación. Hemos logrado publicar ya 6 catálogos. Nuestros catálogos tienen la que sigue, por favor, porque ahí lo van a poder ver, una breve ficha con un resumen del contenido de la información, y al final tienen un índice onomástico y toponímico que le facilita mucho la consulta al investigador porque va directo sobre las fichas o el expediente que él quiere consultar. Bueno, somos archivistas, nos encanta el papel y decidimos hacerlo en papel. También lo tenemos en CD, que es muchísimo más práctico, pero no podíamos dejar el papel de lado. También entregaremos un juego para la biblioteca al final. Ya rápidamente nada más les paso algunas, continuamos por favor, imágenes de estas fichas de catálogo que hemos ido trabajando. Empezamos con un sistema, hemos ido migrando de acuerdo también a cómo va el avance de la tecnología. Continuamos por favor. En esta cuestión de que somos muy pocos, quiero comentar que para el área de archivos de 3,000 metros lineales, más biblioteca, hemeroteca, servicio de consulta y todo, son 3 personas en el área. Para toda la institución que tiene estos 4 museos, el trabajo de publicaciones, exposiciones, jardinería, limpieza y demás, somos 32 personas. Continuamos, por favor. Nuestro formato de biblioteca, continuamos. No puse aquí el formato también de consulta de archivos, pero los investigadores tienen que leer, están obligados a leer primero el reglamento de servicio al público. Si no, no consultan un documento de archivo. O sea, tienen que leer el reglamento, firmarlo y les damos una credencial también con duración de 1 año. Esta es algunas de nuestras publicaciones. Continuamos, todas nuestras publicaciones tratan de ser bilingües y por tener archivos, biblioteca y museos, bueno, nos hemos integrado a varios organismos nacionales como internacionales en la materia. ¿Continuamos? Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Me quedaba 1 minuto. Bien, gracias. Le agradecemos a la licenciada Belén Oviedo por compartirnos esta exposición sobre esta organización, esta asociación. Bien, para dar continuidad a esta mesa, le damos la palabra al maestro Carlos Fernando Corona, quien es coordinador del Archivo Histórico del Banco Nacional de México. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí entre todos ustedes. La invitación bajo el título del rol del archivista en el marco de la legislación me llamó a hacer esta reflexión que espero cumplir antes de que lleguen las tarjetas de colores. No es larguísima. Entre discusiones y dictámenes, el espíritu de la nueva regulación archivística frente a los acervos privados. No solo somos miembros de AMAPAC, somos parte de la mesa directiva, y pues es un gusto coincidir también con Belém aquí.
En los últimos años, en particular entre la audiencia pública en el Senado en noviembre de 2016 y la aprobación de la Ley General de Archivos por la Cámara de Diputados en abril de 2018, los archivos históricos del país han estado sometidos a una intensa discusión sobre la forma de legislarse de frente a las visiones políticas vigentes en las administraciones públicas. Como resultado de esa discusión ha surgido la propuesta de una nueva ley que promueve el derecho a la cultura, determinando las bases de organización, conservación y preservación de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato. De cualquier forma, el documento resultante ha establecido el funcionamiento de un nuevo Sistema Nacional de Archivos, fomentando el resguardo, la difusión y el acceso público a archivos privados, en propiedad de particulares, de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la nación. Todo esto configura un escenario que ha propiciado deliberaciones y posturas entre instituciones y gobierno, pero sobre todo una reflexión de fondo sobre el papel de los archivos históricos públicos y privados dentro del escenario sociocultural de México y su regulación en el marco de la preservación, la transparencia y el acceso a los contenidos para el interés público. Lo más interesante es que esta discusión se centra en las características y singularidades del fenómeno archivístico como gremio, como profesión y como disciplina, que no deben perderse de vista como ejes rectores al interior de la deliberación legislativa. Con las anteriores palabras he sintetizado no solo el resumen particular con que he inscrito mi participación en este quinto Simposio Nacional de Archivos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, sino el aire de una inquietud general que flota en el entorno de los protagonistas archivísticos del país. Sin duda, casi podríamos decir que sin precedentes por un largo tiempo en nuestro país y con toda seguridad en el marco del siglo XXI, el tema de los archivos salió literalmente de los recintos y cenáculos, la reclusión habitual que le es afín, y se hizo presente en el foro público y de una manera acalorada. En un santiamén provocó el involucramiento o la inserción de diversos sectores institucionales, académicos y gubernamentales, sobre todo, para llegar incluso a los mass media, y además para acabar pronto y en el culmen de la masividad a las redes sociales. Sin previsión y sin sospecha, no al menos al grado en que llegó a posicionarse la cuestión de una iniciativa de ley que a los ojos de los legisladores iba a pasar, no diremos que sin pena ni gloria, pero sí sin tanto alboroto, se suscitó un verdadero trend topic, que logró lo que, así me gusta pensarlo, el espíritu de los archivos consigue despertar: indagación, profundidad, averiguación, cotejo, búsqueda y hasta fisgoneo. Por primera vez en mucho tiempo, el entorno de los archivos encontraba arena y foro en una dimensión adecuada para el peso de su tradición y su historia. Nunca mejor dicho, en tanto se trataba de su historia como ámbito y de las historias resguardadas en los acervos de cada institución pública y privada. Y en este redimensionamiento, instituciones como Citibanamex, el Banco Nacional de México, cobraron también una presencia y una conciencia acordes con el momento trascendental. Lo anterior es importante en tanto la institución, en paralelo con todas las privadas que han sido protagonistas en los debates y las discusiones en el marco de la nueva legislación archivística, como banco y como archivo, mantiene su posición comprometida con apoyar al país, pero sin dejar de lado la opinión conforme a lo que se piensa. Ha sido crítica y constructiva codo a codo con los colegas miembros de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, de la que el Archivo Histórico del Banco Nacional de México es cofundador, y parte integral de esa postura ha sido el estar presente, ser parte y voz conjunta en los momentos relevantes de esas discusiones entre 2016 y 2018, años que han sido sin lugar a dudas los ejes rectores de una forma de voltear a ver a los archivos públicos y privados de modo distinto desde los sujetos y desde las instituciones. En este simposio se ha hablado y se seguirá hablando ya mucho de la pertinencia y la complejidad de esa ley desde perspectivas jurídicas y archivísticas propiamente.
Me toca hacer una somera reflexión sobre lo que ha implicado como episodio de enfoque y cambio de paradigma para los que tenemos el privilegio de llevar las riendas de un archivo que, como todos, contiene materiales claves para la comprensión de nuestro pasado nacional. Recordemos que la audiencia pública en el Senado en noviembre de 2016 involucró la participación de representantes de múltiples institutos de investigaciones, de muchos marcos jurídicos, de diversos archivos de estados y de muchas otras entidades privadas y públicas. En dicha audiencia, una comisión del Senado presentó un proyecto de decreto para la creación de la Ley General de Archivos. Esa iniciativa fue analizada y objetada por los historiadores, especialistas en archivos, académicos y representantes de asociaciones civiles reunidos, desde aquellos vinculados con el derecho a la información y la transparencia, hasta los que meramente daban la cara en nombre de instituciones privadas con posesión de importantes acervos de interés de la nación. El Comité Mexicano de Ciencias Históricas participó en el debate y tras esfuerzos se llegó a la elaboración de una nueva versión, con cambios relevantes que sería aprobada por el Senado de la República el 13 de diciembre de 2017. La iniciativa original de la Ley General de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta del Senado del jueves 17 de noviembre, firmada por los senadores Cristina Díaz, Laura Angélica Rojas, Héctor Larios y Zoé Robledo, comienza considerando por sobre todos los aspectos la promoción de políticas públicas en materia de acceso a la información y transparencia como prioridad de todo gobierno democrático. En ese marco de ideas y bajo esa lógica, el antecedente directo que cita como fundamento es el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, publicado en el Diario Oficial el 7 de febrero de 2014, que entre otras modificaciones reformó el artículo 6º y adicionó la fracción 29ª al artículo 73, para crear un mecanismo eficiente de acceso a la información y a los documentos contenidos en archivos y para facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Enseguida marca como verbos fundamentales de su actuar el documentar y el preservar, y se sigue con las reflexiones sobre la promoción de los derechos humanos y los foros de consulta para la elaboración de la Ley General definiendo los sujetos obligados como los poderes de la Unión en sus diversos órganos de gobierno, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, tribunales especializados, así como toda persona física o moral que administre recursos públicos y realice actos equivalentes de autoridad, dejando que la regulación atienda a las necesidades y particularidades de los diferentes archivos. Acto seguido se centra en el Sistema Nacional de Archivos, ideando un desarrollo normativo, técnico y tecnológico a fin de garantizar la operación de los archivos y la preservación del patrimonio documental de los sujetos obligados y de la nación. Un diagnóstico del que da cuenta un poco más adelante y que describe una encuesta realizada en el último trimestre de 2014 a más de 12,000 sujetos obligados de los diversos órdenes de gobierno de los tres poderes, da como resultado la respuesta de casi 750 instituciones, digamos el 6%, con una muestra reveladora en estos aspectos. A nivel estructural, si bien se contaba con un sistema institucional de archivos, sus componentes no estaban integrados de manera formal y eran más bien una suerte de islas de información, situación acentuada con el hecho de que solo un 25 o 30% de las oficinas estaban formalmente establecidas. Los archivos habrían brindado servicios de información ágiles y eficaces toda vez que contaran con recursos humanos suficientes y perfilados, pero los resultados obtenidos evidenciaban que más del 45% del personal que laboraba en los archivos desempeñaba otras actividades y solo el 58% recibía cursos de capacitación. Los sujetos obligados invertían un promedio de 231,000 pesos al año en sus archivos, por lo que únicamente un 28% disponía de instalaciones suficientes y adecuadas. A nivel documental, los datos obtenidos con el diagnóstico revelaban que las instituciones decían contar con los instrumentos de control archivístico, pero solo 31% hacía uso de ellos para gestionar el ciclo de vida de los documentos.
En cuanto al nivel formativo, 81% de las instituciones de la Administración Pública Federal afirmaba aplicar la Ley Federal de Archivos para la gestión documental, pero los resultados a niveles estructural y documental demostraban lo contrario, pues localmente solo un 63% de los encuestados, recordemos que el universo resultante no era sino el 6% de lo requerido, afirmó contar con una ley de archivos en su entidad, lo cual evidenciaba la necesidad de una normatividad en la materia que permitiera regular y homologar los procesos de gestión documental. Conservé el uso del copretérito en la glosa que repasa el diagnóstico para conocer la situación de esos archivos en el país en 2014, como si hubiese pasado mucho tiempo. Es decir, pareciera que al decir verbalmente así era, así las cosas, entonces debiera seguirse un consecuente pero ahora, más 3 puntos. Mas es claro, no han pasado ni 5 años cabalmente desde entonces, y un lustro no ha permitido revertir el panorama, menos aún con el cambio radical de gobierno que significó el segundo semestre de 2018. Justamente a unos días de la toma de posesión de la presidencia actual de la República, la última reunión con aire de asamblea de la entonces directora de Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega, seguía pronunciándose por el mismo espíritu de creación y posicionamiento de una ley general de archivos con un sistema nacional, pero las observaciones de los sujetos obligados en la administración pública parecía repetir el diagnóstico de 4 años atrás. La nueva administración pública, a partir de diciembre de 2018, se dio a conocer con una nueva iniciativa mexicana, Repositorio Digital del Patrimonio Cultural de México, que no necesariamente pretende corregir o atacar la Ley Nacional de Archivos que sigue vigente, y más bien se sitúa en una mirada panorámica que tiende un asomo de nuevo diagnosticador. Dado que la ley continúa, uno de los enfoques estará preocupado en los tiempos y las necesidades para lograr lo que se necesita. ¿Y dónde entran los archivos privados en todo esto? Bien, pues justamente la iniciativa de 2016, luego de ahondar en los archivos históricos y sus documentos, así como en los archivos electrónicos, se detiene a revisar los archivos privados haciendo hincapié en los siguientes aspectos. Los particulares propietarios o poseedores de documentos o archivos considerados de interés público y aquellos declarados como monumentos históricos deberían ser inscritos en el Registro Nacional. A efecto de incrementar los acervos del Archivo General de la Nación y favorecer el estudio y la difusión del patrimonio documental, se contemplaba que los archivos privados brindaran facilidades para que se realizaran versiones facsimilares de los documentos. Si un particular pretendiera trasladar el dominio de un acervo o documento con valor histórico, debía notificar por escrito al Archivo General de la Nación su intención de realizar la operación, teniendo ésta el derecho del tanto. De lo contrario, toda omisión en la notificación sería causa de nulidad de operación, de traslado, y podría expropiarse el acervo o el documento en términos de la normatividad aplicable. Digamos que en términos generales y para ir cerrando, mientras que la legislación en su campo público de aplicación está empeñado en crear la red de redes digital y lograr así la vinculación en una matriz de todas las islas de información en sus sectores y regiones, en el campo privado se concentra en la invitación a cada archivo que posea materiales o acervos completos de interés nacional a autoconcebirse como ente de responsabilidad o de obligación, al menos en lo que concierne al registro de sus elementos, dejando en la esfera de lo vigilable o recomendable la inserción en la gran plataforma digital para en algún momento convertir esta última convocatoria en una suerte de política o práctica al menos. La aspiración a facsimilizar, perdonen el neologismo, todo el universo posible da cuenta del paradigma deseable en el siglo de la realidad virtual o digital. Quizá no se aprecie a primera vista, dado que la discusión nos toma por sorpresa en un medio camino que ya está encarpetado de empeño de interconectividad y alumbrado de voluntad tecnológica digital. Es normal, pues no de otro modo se diseñó el mundo de todo lo archivable desde el paso de un siglo a otro, de un milenio al siguiente. En este mismo foro hay un ejemplo vital del choque generacional y técnico que implica la discusión de fondo al hablar del espíritu de una legislación archivística. En efecto, hace una generación, si las medimos como aconseja la media entre 25 y 30 años, cuando el que ahora habla tenía unos 11 años y no tenía idea de que por sus manos, sin teléfono celular, sin computadora y mucho menos tableta electrónica, sin redes sociales en pantalla alguna, correría la comezón que estaría abriendo una enorme puerta cuyo rechinido haría entrar al gran mundo que hoy llamamos digital y que sería equiparable a la revolución industrial y hasta la agrícola del mundo arcaico. Digámoslo de otra manera,
para los efectos de este foro. Hace 30 años una discusión sobre legislación archivística no estaría preocupada por esa fiebre que ve hoy como normal digitalizar todo y resguardarlo en deseables repositorios gigantescos, como lo hizo ver en noviembre de 2015 el doctor Daniel Terugui en su conferencia magistral ¿Digitalizar para qué? El devenir del archivo audiovisual digital, su mantenimiento, valoración y nuevas perspectivas en el marco del Congreso Internacional de Archivos Digitales Sustentables. Hay ahora un excedente de voluntad para digitalizar todo, que rebasa en apresuramiento con mucho a la carga de información que se desea migrar a la existencia virtual. No hay capacidad para volcar todo hacia lo digital sencillamente porque no hay mirada, ni siquiera grupal, que lo pueda constatar ni seguir. Sencillamente estamos pretendiendo que quepa todo como lo hacemos con las fotografías en la nube o en la red social. ¿Sabemos qué hay y cuánto hay? Probablemente no, pero hay que hacer que se aloje ahí para un por si acaso, que en el fondo sabemos que es probablemente nunca. Y en el minuto que me resta, estoy diciendo con las reflexiones anteriores que no tengamos plataformas digitales. Estoy propugnando que no debería haber una red sistémica que trate de interconectarlo todo. Sería imposible no hacerlo por el camino que ha tomado el mundo contemporáneo y porque seguramente la historia de las mentalidades de la actualidad está mostrando y habrá de demostrar que la aspiración digital no es sino respuesta de una forma de ser de la mente de hoy. No por otra cosa los legisladores de este país y los de otros han estado respondiendo automáticamente bajo ese principio. Hay que tener todo digitalizado y lo más pronto que podamos. Pero en el camino se han quedado otros temas por resolver y fueron los que el siglo XX en diversos episodios dejó inconclusos. La demografía, por ejemplo. No solo la cantidad de personas que había en el mundo se duplicó de 1800 a 1900. Este número se duplicó también a su vez para 1950 y para 1975 la reduplicación estaba obedeciendo a esta operación matemática alarmante que sigue avanzando. En un país como el nuestro, esta cuestión significó también que la gente archivada, tan solo por hablar de la natalidad y la mortandad, y agreguen cualesquiera otros archivables, se duplicó en esa frecuencia y difícilmente los repositorios iban creciendo a esa velocidad. En un mundo que no imaginó la revolución digital hasta ya bien entrados los años 90, para hacer realidad este sueño virtual hasta el siglo XXI, en el abrir del tercer milenio. Nada más esta tragedia demográfica archivística sigue sin estar resuelta y cuando se cree que el tema se resolvió al escanear y subir a la plataforma el documento, ya se multiplicaron y potenciaron más necesidades de archivo digital. Hay millones de archivos pendientes por procesar así y el mundo sigue creciendo con todos sus deseos de base de datos en línea. Y esto tiene relación directa con el tema inicial ya descrito. Los legisladores conciben el deber del momento y desean que todo se suba y se interconecte en un sistema común por diversos factores que este texto no podría pretender revisar. Los retos son mayúsculos hoy para cualquier archivo público o privado, porque sus tareas son las del pasado no resuelto sumadas a las del exigente hoy, que dicta el deseo de virtualizar a una velocidad difícil de seguir. El archivo de hoy tiene dos caras evidentes: las necesidades que siempre tuvo, presupuesto, recursos y materiales, tecnología, capacitación, pero potenciadas por la era digital que impone un modelo, si no inalcanzable, al menos sí a veces impracticable, sin los dilemas que ya he descrito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Por cuestiones de tiempo, me comentan que tenemos tiempo para una pregunta. Y ya si alguien tiene alguna duda, algo que quiera comentar con nuestros ponentes, estoy seguro que ellos con todo gusto podrán platicar con ustedes después de la mesa. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún cuestionamiento que hacer a alguno de nuestros ponentes. ¿No? A ver, acompaña acá. Si gustas decirnos tu nombre y de dónde vienes, por favor. Sí, buenos días. Soy Pedro Rosas, encargado del archivo histórico de la Basílica de Guadalupe. Y mesa muy interesante, y también me gustaría preguntarles, a partir de esta ley general, se comentaba ahorita de un registro nacional de los archivos. ¿Qué más va a implicar para los archivos privados esta ley? ¿Qué es lo que nos va a exigir cumplir? Aparte de este registro, o sea, ¿qué más viene para los archivos privados?
Bueno, la obligación de estar en el Registro Nacional de Archivos es si tu archivo es considerado de interés nacional. En teoría, el Archivo General de la Nación deberá de expedir un documento y decirles que son de interés nacional. Y seguramente si entras a la página web de la AGN o al Consejo Nacional de Archivos, ya hay una propuesta que planteó AMAPAC como integrante del Consejo de cuáles son las obligaciones que tendrían los archivos privados dentro del Sistema Nacional de Archivos, y si no, al final te doy una tarjetita y te la puedo hacer llegar de manera directa. También está en la página web de AMAPAC, que es www.amapac.org. Ahí está toda la información. Gracias. Bueno, así en unos segundos, por supuesto que hay que ahondarlo en esa documentación virtual, pero así de entrada, de cajón, las más importantes son el registro. Hay que registrarse y llevar un seguimiento con ese registro anual. No obligado, claro, no obligado. Es una recomendación, a menos que se tenga una participación gubernamental en el pasado histórico, como por ejemplo Banamex si la tuvo en la nacionalización de la banca. También se recomienda una cara pública al menos el catálogo, y se recomienda evidentemente un cuidado acorde con las normativas archivísticas, un mantenimiento. Pero sí, evidentemente todo eso se sigue discutiendo porque de un gobierno a otro cambiaron muchas perspectivas. Y el proyecto que les cité está volviendo a revisar a ver cómo reactualiza, e incluso si vuelve a una discusión con esa normatividad. Bien, muchas gracias a nuestros ponentes. Vamos a proceder a entregarles una constancia de agradecimiento por su presentación en esta mesa, y para la licenciada Belén Oviedo Gámez por su participación como ponente en esta mesa. Un aplauso, por favor. De igual manera, le otorgamos esta constancia al maestro Carlos Fernando Corona por su participación igual en esta mesa. Muchas gracias. Asimismo, agradecemos la participación de nuestro moderador, el licenciado Gumaro Damián Cervantes, y hacemos entrega de su constancia.